los buenos, somos la revolución, defensor de los pobres, y esto es la dictadura, nosotros somos los liberadores, los restauradores de la libertad. Y entonces, tú sabes que en la Edad Media, por allá, el tema religioso era muy dominante, pero era tan dominante que el que inventaba alguna otra forma de entender el comportamiento humano y la Inquisición le cayó encima. Pero después que apareció Marx, la cosa se puso más fea porque como el debate era con el idealismo, el choque era entre la cosa científica contra la cosa empírica, idealista. Y ahí sí nos fregamos porque entonces se repelían. O sea, no era que había que discutir, no, eran cosas, esto negaba al otro, incluso una síntesis, una cosa, y entonces ahí sí nos fregamos porque no hay posibilidad que estos polos se encuentren porque son enemigos. Los polos siempre son contradictorios. Los polos se repelen. Bueno, métase en este tema de quién es el bueno y quién es el malo. Mira, vamos a trasladarnos atrás a la lucha guerrillera contra el gobierno recién electo de Betancourt y la democracia representativa recién inaugurada. Allí, por distintas razones que no voy a analizar, el Partido Comunista de Venezuela y el MIR se enfrentan en forma violenta al régimen de Betancourt. No es que el régimen de Betancourt los estaba tratando muy bien y ellos decían, no. El régimen de Betancourt también los empujó, les dio, hizo lo posible porque se rebelaran. Parecido a lo que está haciendo el gobierno aquí actualmente. El régimen de Betancourt los presionó hasta que la gente explotó y se fue para el monte. Lo sacó de la institucionalidad. Lo sacó del Congreso, se metió en el Congreso. En el primer caso sacó un grupo de diputados con la autorización del Congreso, pero en el segundo caso lo sacó sin ser autorizado por el Congreso, violando la inmunidad parlamentaria. Estaban enfrentados. Y ahora, en ese enfrentamiento, el gobierno, la guerrilla actuó contra su enemigo, ocasionándole heridos, muertos, destruyendo infraestructuras, etcétera, etcétera. Y el gobierno actuó contra su enemigo, que era la guerrilla, de la misma forma, con desaparecidos, con gente tirada desde los helicópteros, torturados en los TO, en los teatros de operaciones, etcétera, etcétera. Y tenemos evidencia. Ahora, ¿qué es lo que a mí realmente me atormenta en este caso? Es que yo nunca he podido entender cómo quienes en un momento sufrieron de esa actitud gubernamental, hoy puedan actuar como actuaron en el pasado quienes los reprimieron. Eso yo nunca lo he entendido. Porque ambos actuaron para defenderse de los que querían tumbarlos. Los buenos eran los adecos y los copellanos, los malos eran los comunistas, pero para los comunistas estos eran vendidos al imperio, etcétera, etcétera, y los buenos eran ellos. Al final el problema se resuelve con una derrota político-militar que le dan a quienes insurgieron. Y de esa derrota político-militar tardaron mucho en recuperarse. Fue mucho después que aparece la causa R y el MAS, que empiezan a ganar que si unas gobernaciones, que si la alcaldía de Caracas, que si Aragua, que si el Zulia, y empieza más o menos a recuperarse. Pero eso es algo que está pasándole en este momento a la derecha. Me gustaría aprovechar lo que estás diciendo. Adelante, aproveche. Aprovechar lo que estás diciendo porque me parece que es importante para comprender lo que pasa hoy, que es que la izquierda en esa oportunidad hizo una reflexión muy profunda que incluso la llevó a cuestionarse a sí misma, a cuestionar sus principios. O sea, llevó a la división del Partido Comunista, por ejemplo, y a la fundación de un partido diferente, socialista, democrático, nacionalista, frente a los partidos comunistas prosoviéticos. De modo que hubo una reflexión. Una de las cosas que yo siento que existe en el proceso venezolano actual es que esta supuesta rectificación de quienes estuvieron durante varios años en una ruta extremista de guarimbas. 20 años lleva en eso. Bueno, no 20 porque tuvimos 10 años de proceso, digamos, de una oposición encausada en la ruta democrática. No, y la pacificación de Caldera les abrió la puerta. No, pero de ahorita, de la oposición de ahorita. Nos venimos por el presente. Claro, yo estoy diciendo que justamente está bien. Aquí no hubo reflexión. En esta oportunidad la oposición
que estuvo un largo tiempo en el proceso, por lo Ok, menos ok. desde el 16, vamos a decir, porque al 15 estaban en una ruta democrática, participaron y ganaron la Asamblea Nacional. Pero desde el 16 entraron en una ruta extremista de buscar invasiones, de buscar sanciones, de buscar golpe de Estado, de guarimba, de todo el interinato, todo lo demás. Dieron ese largo recorrido y regresaron a la ruta electoral. Curiosamente, digo yo siempre, porque es verdad que es casi una especie de un rapto de genialidad. Después, al regresar a la ruta electoral, entonces se les ocurre nada más y nada menos que la maravilla de postular a una inhabilitada, a una persona que no puede ser candidata. Ahora, eso tiene una falla de origen, creo yo, que es que ellos creen, a veces siento, que ellos creen, todos tenemos amigos allí, no se trata de una aseveración personal contra nadie, ni contra la candidata Machado, ni contra ninguno de ellos. Tengo la impresión de que ellos creen que la ruta democrática es votar y punto. No, la ruta democrática es muchas otras cosas. Es, por ejemplo, el diálogo, la negociación y el reconocimiento del otro. Entonces, si tú no reconoces que el otro existe, por ejemplo, si tú no reconoces que el chavismo, madurismo, para llamarlo de alguna manera, creó un sistema, hay un sistema, que te guste o no te guste, existe. A mí me parece que los poderes están incorrectamente copados